Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, yo quiero hoy darle continuidad a ideas que hemos tenido y que hemos tomado, que hemos referido en esta reflexión diaria con todos ustedes. Esta mañana escribió un buen amigo en uno de los chats que tenemos en el WhatsApp y refería a la dictadura de un partido, a la dictadura de un partido y a la dictadura de personajes de ese partido. Yo le contestaba que en lo personal soy absolutamente contrario a la idea de los caudillos. Yo creo que el caudillismo es una enfermedad de la política latinoamericana y venezolana y que el caudillismo nos hace mucho daño. Yo, si me permitieran estar en una Asamblea Nacional Constituyente, yo propondría no solamente eliminar la reelección indefinida de la Constitución, sino yo eliminaría la reelección por una sola vez y la colocaría en el mejor de los casos, como era en la Constitución del año 61, que tienen que pasar 10 años para que una persona pueda reelegirse. Y vean que se reeligieron Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, presidente de la República. Eso no es bueno para el país, porque eso mineraliza, fosiliza la dinámica de los partidos políticos y la dinámica política de la propia sociedad, que nos ponemos a erigir hombres como si fuesen mesías salvadores y no ideas, partidos, organizaciones. O sea, yo soy absolutamente contrario al caudillismo y felicito a mi buen amigo Efraín Rincón por el artículo del día de hoy donde hace un profundo análisis sobre el tema del caudillismo en Venezuela. Pero mi amigo avanzaba un poco más y hablaba de la dictadura de los partidos. Yo entendí dictadura de partido cuando un partido logra tener cierto nivel de hegemonía en una región. Él se refería específicamente a la dictadura del Nuevo Tiempo, así lo refirió. Y yo le hice una explicación, porque a mí la política me apasiona y además la estudio como profesión, como profesional, estudio la politología y yo soy amante de los partidos de masas, de los partidos en líneas generales. Yo creo que la sociedad debe tener partidos y que los partidos deben conocer sus propios límites para no abusar de la sociedad. Que los partidos deben tener sentido común. Les he dicho, por ejemplo, que un partido en el gobierno primero debe incorporar al gobierno a la alianza que lo hizo vencedor. En segundo lugar, debe incorporar al gobierno a los más preparados hombres y mujeres de su sociedad para tener de verdad motores que hagan que el gobierno sea exitoso, porque cuando el gobierno es exitoso, toda la sociedad es exitosa. Entonces tiene que haber una combinación de elementos que llama al sentido común, que llama a la cordura, que llama a la humildad, porque en líneas generales, los políticos sufrimos de una cosa que se llama el ego. Parecemos como artistas. Nos gusta pretender que tenemos la razón en todo. Los militantes de los partidos y los dirigentes de los partidos son, y más los gobernantes, pretenden que su verdad sea absoluta, como si fuesen predestinados, cosa que no lo son, y que se equivocan además con muchísima frecuencia. Y el mejor modo de no equivocarse es tener al lado un equipo de profesionales que puedan asesorarle correcta y adecuadamente. Y esos profesionales no necesariamente tienen que venir de su propio partido, pueden venir de la misma sociedad, pueden venir de otras fuerzas políticas, en fin, tiene que haber una interacción, porque el gobierno nunca puede y debe ser del que fue electo. El gobierno debe ser amplio, debe ser democrático, debe ser responsable y debe ser tremendamente alternativo. Pero el argumento de mi amigo
yo continúo allí en esa línea de diálogo con ustedes, yo le colocaba un ejemplo que me ha pasado a mí en la fuerza política en la cual milito. He ido, por ejemplo, a una iglesia en Maracaibo, no la voy a mencionar para no comprometer al cura ni a la feligresía, y me han invitado a leer los salmos en esa iglesia, y me consigo que el monaguillo pertenece a un partido, que el muchacho que viste la iglesia, que la pone bonita, pertenece a una fuerza política, que el que carga, los que llaman la cofradía, los que cargan el santo, pertenecen a una fuerza política. Y eso es bueno. Eso es bueno, mis queridos amigos, porque la política es la acción ciudadana en la administración sobre lo que es de todos. Y la antipolítica es una perversión que pretende destruir toda posibilidad de interactuar el Estado con la sociedad y daña muchísimo porque rompe los puentes y aísla al gobernante o aísla o lo convierte en yo no sé qué, pero en nada que la sociedad pudiera aspirar de él. Cuando la política es asumida como una acción positiva, como una acción necesaria, como una acción donde todos debemos dar un poco de nuestro tiempo para mejorar la vida en común, un poco de nuestro tiempo porque el hombre está obligado y tiene el deber a salvarse a sí mismo, a salvar a su familia, a formarse, a educarse, a preocuparse por educar a sus hijos y su familia, y solo los políticos entregan todo el tiempo a la política porque profesionalizan la acción y eso es mucho mejor que la sociedad tenga liderazgos políticos dedicados 24 horas a la acción política. Y le decía yo a mi amigo, hay que meterse en los partidos y hay que construir partidos. Y le colocaba como ejemplo el esfuerzo que significa construir organizaciones políticas buenas, saludables, con una vida interna democrática, con una vida interna no a cuchillo por el carguito que aspira uno o el otro, aunque todos tienen derecho a aspirar, pero que tenga una vida interna democrática que permita que las aspiraciones no se conviertan en guerras, en enfrentamientos, que no se conviertan en matanzas internas de unos compañeros a otros. Pero construir partidos políticos orgánicos y fuertes requiere un esfuerzo tremendo, requiere recorrer los estados, requiere visitar gente, requiere organizar gente, requiere un trabajo que no mucha gente está dispuesto a hacerlo, porque en general nosotros nos dedicamos a nuestra vida privada y hay gente que se dedica con un esfuerzo a la política. Y hoy, cuando la política está en el ojo del huracán, cuando la sociedad cuestiona porque tiene derecho a cuestionar, cuando la sociedad es incisiva, pero además desconfía porque tiene derecho a desconfiar, porque nadie le tiene por qué dar cheques en blanco a nadie acá, porque cada quien tiene que mostrar mañana y tarde y noche, porque la diferencia de un político contra un agente privado es que el político administra lo que es de todos. Por lo tanto, la sociedad tiene derecho a saber cómo se administra lo que es de todos. Esa tiene que ser una lucha permanente en la sociedad por impedir que la política se convierta o convierta a los ciudadanos en prisioneros de ellas mismas, para impedir que se generen caudillos, para que haya una vida interna rica, muy rica y muy dinámica que permita que la sociedad innove sobre sí misma, que el país se proponga planes de desarrollo y que todos los ciudadanos se monten en la idea de hacer del país algo mejor todos los días. En esa misma medida y en esa dimensión vamos a acabar con los caudillos, vamos a acabar con los hombres predestinados, vamos a acabar con los que se creen que deben tener el poder toda la vida, porque entonces vamos a tener mucha alternancia en el liderazgo. Los líderes van a surgir y van a crecer como el abrojo, porque la gente va a valorar la política como una profesión o como una actividad prestigiosa, donde tienen que ir los mejores, donde tienen que ir los que tengan un concepto de la sociedad hacia el bien común, hacia el desarrollo de mejores países, de mejores sociedades, de mejores
cosas en líneas generales, mis queridos amigos. Y eso es una decisión de cada uno de nosotros. Siempre, mis queridos amigos, hay una cosa horrorosa, pero que es verdad. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y tenemos que analizar por qué razón tenemos malos gobiernos y por qué razón pudiéramos tener buenos gobiernos y por qué razón tenemos malos gobernantes y por qué razón podríamos tener buenos, mejores gobernantes. Siempre va a ser la elección de la mayoría. La mayoría se dejará imponer el caudillo o la mayoría impondrá mecanismos democráticos, alternativos y responsables para tener una vida democrática cada vez de mejor calidad y que los ciudadanos sientan que bien vale la pena tener partidos y dirigentes de partidos. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Mis queridos amigos, les presento, le queda un día allí. ¿Será que me la llevo yo? A ver si se la quiere llevar. Ese precioso trabajo de Carmen Lucía Navarro de Olivares que engalana nuestra galería de artes plásticos de A Punto. Así que si usted está interesado en ese cuadro, eso es una belleza. Ese es un bodegón grande a 3 piezas ensambladas, una verdadera maravilla. Llame al teléfono que aparece en pantalla, que es el teléfono de nuestro hermano, el artista plástico Luis Bermúdez. Pero yo quisiera quedarme con ese cuadro de Carmen Lucía Navarro de Olivares. Continuamos. Tenemos desde la capital de los Estados Unidos a Antonio de la Cruz, nuestro analista de Interamerican Trend, presidente de Interamerican Trend. Usted me confirma cuando lo tenga, señor Panazá. Vamos rápidamente con Madeleine Palmar. Leemos información publicada en lapatilla.com. Macri, Latinoamérica no puede darle la espalda a lo que sucede en Venezuela. Ampliamos la información. El régimen de Maduro no cumple los requisitos para formar parte del Mercosur, reiteró el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en una entrevista exclusiva con la agencia EFE. Todo lo que está sucediendo en Venezuela lo veo mal. Me preocupa, me desespera porque cada día está peor. Cada día más gente sufre las consecuencias. Cada día vale menos en la vida de la gente. Cada vez se violan más los derechos humanos y claramente Latinoamérica no puede darle la espalda a lo que está sucediendo. No podemos convivir con lo que está sucediendo y tratar a Venezuela como si nada pasara. Esa es mi posición. Lo he expresado y la sostengo. Venezuela no ha cumplido los requisitos ni cumple con lo que creo que debe ser parte del Mercosur. Eso en un texto bastante extenso en torno a la entrevista exclusiva que daba el presidente argentino Mauricio Macri, realizada justamente por la agencia EFE, pero en este resumen que ya publica lapatilla.com se ve claramente lo que es la posición del presidente argentino. Bueno, y definitivamente ya el presidente argentino venía dando pinceladas de lo que piensa en torno a Venezuela, Juan Carlos. Bueno, continuamos, mis queridos amigos. Tenemos ya, está confirmado, Antonio de la Cruz, desde la capital de los Estados Unidos. Escribe Antonio un artículo que está publicado hoy en la prensa nacional. El dilema del revocatorio, en el 2016 o en el 2017. ¿Este país termina en el 2016 o este país va a continuar pase lo que pase? Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, leyendo interesante tu artículo, muy interesante, quisiera analizar un poco las herramientas que tiene la oposición para lograr el objetivo que se ha planteado, las herramientas que tiene el gobierno para evitar el objetivo que se ha planteado y las alternativas en sentido común. Antonio, porque en mi opinión las sociedades no se suicidan. Venezuela no va a dejar de ser Venezuela y su pueblo no va a dejar de ser su pueblo porque haya revocatorio este año o no haya. Es una gran alternativa para superar la crisis, pero no es vida o muerte. Te escucho. Fíjate, Juan Carlos, el planteamiento del artículo está basado sobre que la decisión sobre si ocurre o no un revocatorio en el 16 es una decisión política, decisión de lapsos, marcada dentro de los ambientes de la toma de decisión política. Por lo tanto, una decisión política
que tienen que ser influenciadas por dos grandes fuerzas: la fuerza interna de los partidos políticos de la sociedad civil reclamando el revocatorio en el 2016 porque es un derecho constitucional, y los factores internacionales presionando al gobierno, la comunidad internacional, el gobierno de Nicolás Maduro, que esa es la mejor solución para resolver la crisis de gobernabilidad que tiene el país. Esas básicamente son las dos grandes fuerzas para poder lograr el revocatorio en el 16. ¿Qué ocurre? El gobierno que tiene como herramienta para evitarlo. El gobierno lo que tiene para evitarlo es un supuesto diálogo que ha montado, que inhibe tanto a la comunidad internacional, posición en la forma de diálogo, que básicamente no está sobre la discusión del referéndum en el 16, sino sobre la solución de la crisis económica y social que vive el país. Entonces son objetivos distintos. Sin embargo, para la comunidad internacional es una limitante, es algo que le imposibilita seguir actuando, porque los venezolanos están buscando una solución entre ellos mismos. El discurso que utiliza el gobierno de Maduro y en la OEA, en conversaciones con el secretario general de la OEA, cuando ha dicho, cada vez que sale Zapatero declarando, yo tengo que ir a cerrar una válvula de alivio, una válvula de presión, porque toda la presión, cuando él lo hizo con la Carta Democrática, se le desinfla, porque entonces eso hay que darle un espacio y un tiempo. Y básicamente en eso ha ido el gobierno trabajando para llegar a un no referéndum en el 16. Muy bien, Antonio, leo acá y dices tú, si el RR, que es el referéndum, no se logra en el 16 o a principios del 17, la oposición debería seguir manteniendo y consolidando la mayoría ya alcanzada en las elecciones parlamentarias, equivalente a las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, porque las próximas elecciones de gobernadores, pospuesta de forma intencional por el régimen de Maduro y el CNE, deberían arrojar un resultado favorable. A ver, ¿cómo administrar esto cuando tienes a una población que dice, o una parte de la población que dice, o referéndum revocatorio en el 2016 o el abismo, o lo que me queda es la frontera, o lo que me queda es un aeropuerto para salir del país? ¿Cómo explicarle a la población que se está trabajando con todas las herramientas, pero que no necesariamente todos los deseos se pueden cumplir? Ok, fíjate, ¿qué hemos logrado nosotros? Diciembre 2015, 6 de diciembre, 2/3 partes de la Asamblea. Una oposición unida, donde la gran mayoría, por las insatisfacciones producto de un mal gobierno de Maduro, nos da ese mandato. ¿Qué ocurre? Vienen tan por gobernadores. En las elecciones a gobernadores, si todo se mantiene como está, nos mantenemos unidos. Las encuestas dicen que debemos tener el 90% de las gobernaciones. La gente dirá, es un parapeto más porque van a administrar a través de las corporaciones regionales. Es cierto, pero resulta que eso es 2017. Y si nosotros logramos avanzar un poco más, ya tenemos 2 posiciones, 2 territorios ocupados. Y en la Asamblea hay mayoría de gobernadores. Que resulta que en el año 18, si no se diese eso, es una consideración, no es que no pueda ocurrir una situación de salida del presidente antes del 18, sino que si todo funcionara normal, en el 18 alcanzaríamos la primera magistratura del país. Entonces seríamos mayoría absoluta, Juan Carlos, tanto la presidencia como las gobernaciones, como el poder legislativo. Entonces es donde nosotros podemos hacer cambio realmente en el país. Sin embargo, el país, como lo digo en el artículo, no aguanta para más. El país es un país con una crisis muy fuerte, una crisis social, económica sumamente fuerte, que no aguanta. Bueno, eso debería tomar su cuerpo natural, y por eso pido y digo ahí que deberíamos acompañar en esa lucha de reivindicaciones sociales a las mayorías y seguir consolidando esos espacios. Mientras, porque el gobierno quiere una salida que no es la del 2016, que sería una salida constitucional, democrática, ¿verdad? Que daría una buena solución. Y van a haber factores externos que van a seguir presionando. O sea, yo lo que veo es que el escenario máximo que podríamos tener, ellos están buscando es 2 años, pero quieren que nosotros tengamos precisamente esa ala que está esperando que todo se dé en el 16, se radicalice y fractura dentro de la oposición. Si nosotros logramos tener una fractura dentro de la oposición, realmente el escenario de tener mayoría en las gobernaciones y ganar
en las presidenciales en el 18 es cuesta arriba, no es tan fácil, no se puede asegurar como lo estoy asegurando en un contexto unitario. Y entonces yo soy de los que digo, como lo digo ahí, yo prefiero 2 años que escalarme 8 años, 6 de presidencia del PSUV y los que faltan. Dame 2 y contribuir en esa marcha. Creo que es el tiempo máximo. Se pueden dar algunos tiempos más cortos, pero va a depender de la dinámica social que se genere ante la crisis que este país va a llegar. Ahora, Antonio, pregunta final, y se lo acabo de escuchar a mi hermano Alci Espina. La posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente si el gobierno niega absolutamente revocatorio este año, o lo dificulta. Ok, una Asamblea Nacional Constituyente tiene toda la posibilidad también dentro de ese lapso de la unidad. O sea, lo importante aquí es que tenemos que, si mañana la fecha no la obtenemos como la esperamos, antes del 15 de octubre, que es lo que nos darían los lapsos según el CNE para hacerlo en el 16 o principio de enero, nosotros debemos seguir asumiendo la unidad como salir del gobierno y no generar y empezarnos a echar culpa unos con otros y crear una división interna. Porque lo que yo he estudiado y he visto, en este momento las fuerzas, tanto que estaban con el 2016, y el otro sector que no ha acompañado tan fuerte en esta posición, estamos más o menos en los mismos niveles. O sea, si tú ves, son los líderes del 16, Leopoldo, Capriles, María Corina, hay un sector dentro del Nuevo Tiempo que también. Y del otro lado, que no ha apoyado con la misma fuerza, está Henry Ramos Alup, está Julio Borges, está Enrique Márquez. Entonces, si tú sumas, si tú divides eso, es más o menos, se mantiene con proporciones similares. Y ese es el riesgo que no podemos caer. Porque si tú tienes hoy de gente que quiere revocatorio en el 16, supongamos que hay un sector que se abstenga porque no cree más en la oposición, pongamos un 20%, te queda 60%. Entonces vas a tener como un 30% entre cada uno de los sectores de la oposición, y el chavismo, con un poquito de esfuerzo, puede estar en 20%, y si hace una buena labor de control social, es competitivo. Y ese es el gran riesgo que no podemos asumir en este momento, porque tenemos que seguir siendo la gran mayoría del país. Muy bien, Antonio, te agradezco muchísimo que nos hayas dado un poco de tu tiempo. Esto da para varios segmentos de conversación. Claro. Esta sociedad nuestra está bregando y va a luchar por un revocatorio de mandato, pero no es ni la última opción que tenemos, ni es el último día de Venezuela, y aquí nadie va a salir corriendo por un aeropuerto porque no se dé una cosa. Aquí lo que hay es que mantenerse en la lucha, en la constancia, en la persistencia para alcanzar los objetivos de la libertad de este país. Además eso lo logramos si nos mantenemos juntos. Además que la recuperación de Venezuela no se circunscribe exclusivamente a una fecha, a un año o a un periodo electoral en específico. Creo que se ha avanzado mucho, se ha logrado bastante, pero nadie dijo que sería fácil y que evidentemente hay que continuar. Muchos mecanismos dentro de la Constitución están allí y que evidentemente hay que ir como que paso a paso tratando de conquistar Muchas cosas. Lo que pudiese ser entonces una salida por la vía constitucional. Muchas cosas interesantes dejó ver Antonio de la Cruz en esa entrevista que acabamos de tener, que además siempre enriquece, luego de que termina la conversación con Antonio, el tema político, el debate político de nosotros. Mucha carne que mechar, Juan Carlos, porque la Asamblea Nacional Constituyente pudiera ser otro mecanismo si en caso de que el referéndum revocatorio no se pueda dar hasta el 10 de enero del 2017. Vamos a esperar al retorno, probablemente un contacto con Horacio Medina, también desde la ciudad de Miami. Hoy, Horacio Medina, representante del Nuevo Tiempo en la mesa de la Unidad Democrática. Esa noticia me la dio esta mañana mi querido amigo y hermano Horacio Medina, miembro de la MUT Miami. Ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Un servicio social que me han pedido mis queridos amigos para una señora que se llama Daisy Coromoto de Mejía. Tiene 60 años, una mujer completamente joven, tiene cáncer de hígado, necesita un trasplante. Por favor, a quienes puedan ayudar a Daisy, el número 0424
1264-250. 0424-1264-250. Tengo acá un número de cuenta, mañana voy a colocarlo para todos ustedes, pero un alma piadosa, caritativa, para ayudar a Daisy Coromoto de Mejía, de apenas 60 años, a conseguir el trasplante de su hígado para conservar la vida. Madeleine Alcis. Yo también hago un servicio público, esto es para un niño de 5 años, Paul Alejandro. Se requiere con carácter de urgencia Maxipime en ampollas de 1 gramo. El niño presenta una infección respiratoria a causa de una bacteria que no le permite tener mayor evolución. Ya él padeció de leucemia, salió de ese cuadro, pero esta infección lo mantiene hospitalizado. Tan solo 5 años y se necesita Maxipime en ampollas de 1 gramo. Necesita 24 inyecciones. Por ende, quien sepa o si alguien tiene Maxipime en ampollas de 1 gramo y quiere donarla, por favor, comuníquese a través de nuestras redes sociales, @madepalmar, @jcfernándezm, @alcisespina, para ponerlo de acuerdo con la familia y poder entonces coordinar la entrega. Sí, señores, es el sobrino de una pareja amiga. Vamos a chequear rápidamente noticia esta publicada en lapatilla.com. Rector Rondón afirma que el CNE continuará evaluando condiciones para la recolección del 20%. El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, informó que continúa la discusión para la recolección del 20% de manifestantes de voluntad y se prevé que mañana también. En cuanto al número de puntos o cactahuellas, hay que evaluar no solo la cantidad, sino la ubicación. Está muy reciente lo del 1% y se sabe que no fue lo mejor que el CNE pudo ofrecerle a los venezolanos. Hay puntos muy importantes por determinar, entre ellas toda la infraestructura que se va a utilizar. Juan Carlos. Mañana, mis queridos amigos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde es la concentración y las marchas en Maracaibo. Plaza Indiomara, Elevado Padilla con la avenida Delicias y la calle 67 con Delicias. Desde las 6 de la mañana estará concentrada la gente. A las 10 de la mañana partirán simultáneamente las marchas hasta encontrarse en 5 de julio con la avenida Delicias para marchar hasta la Plaza de la República y permanecer allí hasta las 6 de la tarde. Horacio Medina. Horacio, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, buenas tardes para ti y para toda la gente que nos está escuchando y viendo hoy en Venezuela. Un gran abrazo, hermano mío. Tenemos unos 4 minutos para trabajar. La percepción que se tiene en esa capital de Venezuela, que se ha convertido un pequeño estado más de Venezuela, que es Miami, particularmente la ciudad del Doral. ¿Cómo nos ven? ¿Qué se dice? Salimos del problema este año, tenemos que conservar el sentido común, no podemos perder los estribos. ¿Qué se expresa en Miami? Bueno, Juan Carlos, como tú estuviste aquí un tiempo, sabes muy bien que el sentido común es el común denominador acá, ¿no? Sinceramente hay mucha gente que basa todas sus opiniones sobre un radicalismo que muchas veces no tiene un sustento que lo respalde. Yo creo que definitivamente a 2 días después de que esto ha venido sonando, todo lo que sucedió y las aclaratorias que se han hecho, creo que fue muy buena la intervención. Creo que ha puesto las cosas en su justa dimensión. Aquí la gente tiene una disposición muy grande a colaborar y a trabajar. Ya lo hemos palpado el 1 de septiembre. Realmente en el ánimo de la gente está esa participación. Todo el mundo está muy alerta. Y yo creo que desde todo punto de vista, ya nosotros en lo personal y algunos de nuestros amigos que de alguna manera tienen una función de dirigentes acá, hemos pasado y estamos dispuestos a cerrar filas nuevamente de una manera firme e inequívoca con la Mesa de la Unidad Democrática. Nosotros vamos a marcar la pauta que nos dicten y definitivamente estamos muy claros en que desde aquí no vamos a resolver los problemas, pero sí podemos influir para que se resuelvan los problemas. Somos la caja de resonancia importante para lo que ocurre en Venezuela desde el punto de vista de lo que debe transmitirse a los Estados Unidos y el mundo. Cuéntame, la Mesa de la Unidad Democrática en la Florida, el funcionamiento. Entiendo que te incorporas como independiente, pero representante de un nuevo tiempo en la Mesa de la Unidad Democrática en Miami, que es una de las más poderosas del mundo desde el punto de vista organizativo. Sí, mira, la Mesa de la Unidad Democrática, que aquí se llama Move Bennett, Miami como circunscripción electoral que abarca los estados de Atlanta, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Florida, ha entrado en un proceso que está dirigiendo la Mesa de la Unidad Democrática desde Venezuela. En el interín ha creado una instancia que se llama COVENEX, Coordinación de Venezolanos en el Exterior, que básicamente está conformada primero o de una forma nodal
por los 4 partidos que conforman lo que en Venezuela se conoce como el G4, vale decir. Lo perdí. Perdimos a Horacio Medina, lastimosamente. Vamos a continuar el contacto con él mañana. Hoy vamos a estar, Zulianos por el Cambio, en el municipio San Francisco, 5 de la tarde. Parroquia José Domingo Ruz, sector Fundabarrios, calle 210. Vamos a estar a las 7 de la noche. Parroquia Francisco Ochoa, sector Sierra Maestra, entre avenidas 4 entre 13 y 14 en Sierra Maestra. Nos vamos a encontrar esta noche los Zulianos por el Cambio. Despedimos el Cambote. Vamos a ver, despedimos, muchachos. Dios los bendiga a todos ustedes. Pásenla bien, mis queridos amigos.